Vamos a escuchar la cita bíblica, el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 25. Vamos a dar lectura al verso 23. ¿Lo encontró? Amén. Mateo capítulo 25, verso 23. Dice la palabra de Dios a la letra. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Nuestro pastor Ismael con nosotros. Gracias. Muchas gracias, hermana Yolanda, hermano Raudel. Estén preparados porque de repente agarramos a cualquiera de ustedes para que pase aquí al frente a apoyarnos de imprevisto. Queremos prepararlos para que sea natural en ustedes pasar aquí al frente, ¿cierto? Servir al Señor. Feliz sábado a todos, muy buenos días, Dios les bendiga, es un gusto verlo. Buenas tardes, ya son las 12:25 ya. Es un gusto estar aquí con ustedes. Te voy a decir la razón por la que estás aquí en la iglesia el día de hoy. La razón por la que estás aquí en la iglesia es la misma razón por la que te sientas a comer en tu casa. Porque tienes hambre, tienes hambre. Tú vienes a la iglesia porque tienes hambre de Dios. Dios ha puesto allí esa hambre por Él, ¿cierto? Si tú abres la Biblia allí en el libro de Salmos, el capítulo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues ustedes lo han hecho el día de hoy. Han venido aquí a presentarse delante del Señor y Él les promete que va a quitarles esa hambre, les va a dar de su presencia. Dios los bendiga, hermanos. Tenemos a nuestro hermano Armando enfermo. Ayer fíjense que ustedes tienen unos ancianos muy compasivos que los aman, realmente los aman. Ayer los ancianos de ustedes, el hermano Sergio, el hermano Raudel, nuestro hermano Efren también, estuvieron casi hasta las 10 de la noche allá en el hospital acompañando a nuestro hermano Armando, orando por él, compartiendo con él la escritura. Y si a cualquiera de ustedes le pasa algo, les aseguro que ahí van a estar ellos también allí. Ellos los aprecian, oran por ustedes, procuran el bienestar, la salvación de ustedes. Amen a sus líderes, amen a sus ancianos, piensen bien de ellos, oren por ellos. Traten de hacerles caso cuando por allí les dan un consejo, ¿cierto? Que ellos lo único que desean es verlos ustedes en el cielo, se los aseguro. Cuando esos ancianos estén allí en el cielo y los vean a ustedes, van a decir: cumplí con mi trabajo, ¿cierto? Esa va a ser la felicidad del hermano Armando, Sergio, ¿cierto? Del hermano Efren, de cada uno de nuestros líderes, ¿cierto? Esa va a ser su felicidad. Jesús, antes de irse al cielo, le dijo unas palabras muy interesantes a los discípulos. Los discípulos no se encargaban o no trabajaban en seguridad pública o privada. Sin embargo, les dijo las palabras: velad, velad. ¿Alguien ha escuchado la palabra velad antes? ¿Sí? ¿Alguien ha trabajado como un velador alguna vez? ¿Nadie? Sí, muy bien, hermano Raúl, allí hermano Efren. Fíjense que yo crecí siendo vecino de mi abuela. Mi abuela vivía a casi 2 apartamentos de allí de nosotros. Y recuerdo su apartamento es el 104. Sigue allí todavía. Si ustedes van hoy a la ciudad de Medellín, allí en Colombia, a una urbanización cerrada que se llama Guadarrama, tiene un nombre medio raro, más o menos a unos 5 minutos de la Universidad Adventista, y llegan ahí a la entrada y dicen: por favor, permítame ir al 104. Va a llegar donde mi abuela, ahí está ella allí, ¿cierto?
Es muy linda mi abuela, muy linda mi abuela. Yo recuerdo a mi abuela recibiendo gente todo el tiempo en la casa, todo el tiempo. Familia y no familia. Y el dicho de ella, de las puertas hacia adentro todos caben. Y ya fuera en el sillón, en el suelo, 4 allí acostados, ¿cierto? Todos caben para ella, ¿cierto? Muy hospitalaria, muy linda. Y en ese lugar, en esa urbanización cerrada donde estuve por esos años, recuerdo que había un guardia allí, un velador, que se llamaba Otoniel, así como nuestro hermano Otoniel allí. Y le apreciábamos mucho. Y la razón por la que le apreciábamos no era porque era un buen velador, en el sentido de que estaba siempre despierto allí, viendo si no había un ladrón tratando de entrar, sino porque Otoniel, en vez de quedarse inactivo por allí rondando, era muy servicial, era muy servicial. Si a mi abuela se le dañaba algo en la plomería, él iba, ¿cierto? Y se lo arreglaba. Si a alguien se le dañaba algo en la luz, él iba y se lo arreglaba. Si cualquier cosa, aunque no supiera hacerla, él decía, aquí estoy, yo le ayudo, ¿cierto? Y todos allí en la vecindad estaban enamorados de este guardia que se llamaba Otoniel. Lamentablemente, Otoniel fue despedido de su trabajo porque una noche se quedó dormido. Y lo recordamos y nos dio mucha tristeza cuando eso ocurrió. Fíjense que Jesús le dijo a sus discípulos, velad, velad. Y saben que velar no es una espera ociosa, sino una actividad diligente. El pastor Bullón cuenta una historia de él en su niñez y comenta que cuando ellos estaban pequeños, su papá se dedicaba a la minería y tenía que salir, ¿cierto?, por una semana entera a las minas a trabajar. Ellos se quedaban con su madre en casa, ¿sí? Iban a la escuela. Y su papá les dejaba una lista de quehaceres a ellos y les decía, miren, cuando yo venga, quiero que toda esa lista de deberes que están allí esté cumplida, ¿cierto? Así que el pastor Bullón y sus hermanos cuentan de la historia, ¿no? Se iba su papá el domingo, el lunes jugaban fútbol, el martes a las canicas, el miércoles a los trompos, el jueves con el yoyo y el viernes sabían que venía papá, así que muy temprano el viernes empezaban a cumplir con todos los deberes de la lista. Sin embargo, un día el papá no vino en viernes, sino en un miércoles. Y los encontró en plena faena, allí jugando, ¿cierto?, con los trompos, los yoyos y las canicas, y sin ninguna cosa de la lista hecha allí. El Señor Jesús nos dijo, velad, velen. Y como les dije, velar no es una espera ociosa, sino es actividad diligente y ferviente. Eso es lo que nos pide el Señor hacer, trabajar. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el Señor me pide esto? Y la respuesta es bien sencilla, es porque le perteneces. Tú no te perteneces a ti mismo. Si tú vas conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, el Señor es muy claro allí en decirte que no eres el dueño de ti mismo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice lo siguiente, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan ¿para quién? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero no para ahí, si van un libro más atrás, a 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20, el Señor nos dice también, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Pero si todavía tienes alguna duda de que no te perteneces, ve conmigo allí a 1 de Pedro, capítulo 1.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y el Señor es claro en mostrarnos y en decirnos. Mientras lo busco, si alguien quiere darle lectura, adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Y, y el 19. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Dice que fuiste comprado no con oro, no con plata, pero ¿con qué? Con la preciosa sangre de su Hijo. En otras palabras, tú no te perteneces a ti mismo. Lamento decirte, hermano, que no eres dueño de tu vida ni de tu voluntad. Dios ha comprado tu voluntad, tus afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Pero no todos reconocen los derechos de autor. El Señor quisiera que todos reconocieran que le pertenecemos. No sé si recuerdan la historia cuando trajeron a Jesús esta pregunta difícil de responder, si debemos dar tributo al César, ¿recuerdan? Y Jesús les dijo, tráiganme una moneda. Y él les dijo, ¿quién está allí en esa moneda? ¿Qué imagen es esa la que está allí? Y dijeron, es el César. Y Jesús les respondió, pues den al César lo que es del César, porque la imagen del César estaba ¿dónde? Pues tú eres la imagen de Dios. Dios te hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Tú le perteneces a Él. Tú no te perteneces a ti mismo. Y por eso el Señor te pide que veles en actividad diligente. Y a esto ya le llamamos la ley del servicio. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero todas las cosas que creó el Señor tienen un ministerio. Todas. Los insectos, las plantas, los árboles, los animales, todos tienen su ministerio. Para mí, uno de los mejores ministerios o de los insectos que mejor ministerio tienen es la abeja. Yo no sé si ustedes saben, pero si no existieran las abejas estaríamos en graves problemas. Ellas son las que se encargan de polinizar un montón de cultivos para que puedas tener los alimentos allí, ¿cierto?, a tu mesa. Y dicen que las abejas están disminuyendo en cantidad. La radiación, ¿cierto?, la contaminación, todas estas cosas están haciendo que estos animales sean cada vez menos y menos. Las mariposas también polinizan, el viento también polinizan, pero las expertas en polinización son las abejas. Tienen su ministerio. Todos tienen su ministerio. El Señor hizo cada cosa creada con un servicio para hacer. ¿Y adivina qué? Tú también tienes un ministerio. No creas que el Señor te hizo allí nada más sin sentido para la vida. El Señor también te dio a ti un ministerio, un servicio que hacer. Y no solo eso, sino que Cristo decidió confiarte sus bienes. Cristo decidió decir, ¿sabes qué? Yo le voy a dar a este y este don, a ella este talento, a él este. Él repartió sus dones para que tú pudieras servirle y estar allí velando en actividad diligente. Y si quieren saber cuáles son esos dones, porque tal vez se puede sentir identificado con uno, puedes ir allí a Primera de Corintios, el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice lo siguiente:
Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense que en el Pentecostés hablábamos con nuestros líderes ayer, allí, mientras visitamos al hermano Armando. En el Pentecostés dice que ellos no recibieron el Espíritu Santo hasta que mediante la fe y la oración se unieron para ver cómo podían cumplir con la misión que el Señor les había encomendado. El Señor iba a derramar estos dones y talentos sobre ellos a través de su Espíritu, pero quería asegurarse que ellos realmente los quisieran y se reunieran a pedir por ellos con un propósito en especial, no de adorno para tener allí sabiduría, no, mira, el hermano sabio allá, para cumplir con la obra del Señor. Igual que cuando el Señor repartió talentos y dones a los que construían el tabernáculo o el templo de Salomón, no fue para que los admiraran y dijeran, ¡qué bárbaro! Mira ese tremendo albañil, cómo pica piedra de bien, ¿cierto? No, era para que pudieran hacer el templo. Y lo mismo hace el Señor contigo, te da dones, talentos, todo con un solo propósito, para que los uses en su causa, en su ministerio. Los dones son nuestros, pero su posesión verdadera depende de nuestra posesión del Espíritu de Dios. Jesús ya nos los ha dado, pero hasta que no recibamos el Espíritu, esos dones no se activan. Tiene que el Espíritu Santo activarlos en nuestro corazón. Se puede tener elocuencia, se puede tener inteligencia, rapidez mental, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá ningún corazón, ni ningún pecador llegará a los pies de Cristo. No es la elocuencia, hermanos, no es la inteligencia, no son los grados académicos, no es nada de eso. Recuerdo en Chiapas una señora ya mayor, muy mayor, yo creo que tenía unos tal vez 89, 90 años. Sencilla, probablemente no sabía leer ni escribir. Vieran cómo el Señor la utilizaba a esa señora. Era una mensajera del cielo. Las palabras de esa señora eran como flechas que llegaban allá al corazón de las personas que estaban lejos del Señor. Los atraía a Cristo, sin haber tocado una universidad, sin haber terminado la preparatoria siquiera. Era utilizada por Dios. Porque no es la elocuencia, hermanos, es la presencia del Espíritu en tu vida. Pero el Señor no solo nos dio dones, también nos dio talentos heredados y cultivados. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, lo hacemos mucho los adultos con los niños. Mira, ese niño a mí se me hace que va a ser ingeniero porque le gusta desarmar todo en la casa. ¿Cierto? Mira, ese va a ser abogado porque qué bueno para discutir es, ¿cierto? Y vamos descubriendo esos talentos y dones heredados allí en los hijos, ¿cierto? Y Dios le dio a cada uno de ustedes esos dones y talentos. Algunos son heredados, ¿sí? Tal vez si alguno de ustedes tuvo algún familiar en el pasado que fue escritor, es probablemente que allí en su ADN, ¿cierto?, haya un gusto por irse en esta dirección. Las personas que se dedican a la música, lo hemos visto en familias, que el papá es músico, la mamá es música. De repente el niño
tiene facilidad para tocar instrumentos. ¿Sí? Son talentos heredados. Pero también hay talentos cultivados, que tal vez no naciste con ellos, pero dijiste, bueno, a mí me gusta la guitarra, no sé cómo tocarla. Pero yo creo que si le hago y le hago, de repente me empieza a sonar bonito, ¿no? Y los cultivas. Y aparte de estos, hay muchos dones heredados y cultivados que si nosotros los utilizáramos y los desarrolláramos, seríamos una bendición para la obra de Dios. Las facultades mentales, el habla, la influencia, el tiempo, la salud, la fuerza, el dinero, los impulsos bondadosos, todos estos talentos son una bendición para la causa del Señor. Ustedes no se dan cuenta, hermanos, pero todos hemos nacido con la capacidad de influenciar a los demás. Alguien lo compara a una piedra que tú tiras, una piedra pequeña que tú tiras ahí en el agua. ¿Has visto las ondas que se forman? Y esa primera onda forma otra onda, y esa onda otra onda, y finalmente ¿dónde llegan las ondas? Hasta las orillas, ¿cierto? Así es el poder de tu influencia. Una palabra bien dicha, un ejemplo de persona, ¿cierto? Correcta, justa, que trata bien a los demás. Esa influencia es sabor de vida para vida. Ahí en tu trabajo, en tu casa. El don del habla. El Señor nos dio el habla para construir, para edificar, mas no para destruir. No sabes cuánto bien se puede hacer con el habla. Si no me crees, mira las historias bíblicas allí. El martes leímos una de las mejores, la historia de Abigail y su esposo. ¿Cómo se llamaba su esposo? ¿Alguien se llama? ¿Cómo? Nabal. Nabal, así es. Dice que Nabal era sumamente duro, ¿cierto? De esos vecinos que ni un vaso de agua. Y David salió a quitarle la vida a él y a todos sus siervos. Y en el camino hacia cometer ese crimen, esa tragedia, sale esta mujer de en medio de la nada, Abigail, y se postra de rodillas delante de David y le da unas palabras que llegan al corazón de él. Y esos hombres, miren qué impresionante el poder de las palabras. Más de 300 hombres entrenados, listos para matar, desarmados por una mujer que con sus palabras los hizo devolverse por donde habían venido, sin sacar una sola espada. Así de poderosas son las palabras, bien utilizadas, porque mal utilizadas, dice Santiago, que son un pequeño fuego que hacen un incendio impresionante, ¿cierto? Pero bien utilizadas son una bendición, traen vida a las personas, te conviertes en un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Y qué hay del tiempo? Saben que todos contamos con el mismo tiempo. Tal vez no podemos decir esto con el dinero. Hay personas que tienen más dinero que nosotros y decimos, bueno, él tiene más ventaja sobre mí. Pero con el tiempo podemos decir que todos tenemos las mismas 24 horas. Y el Señor te las entrega en la mano y te dice, utilízalas. ¿Cómo las vas a utilizar? ¿Cierto? Es un talento que te ha dado Dios y que Él quiere que emplees de la mejor manera. ¿Qué tal tu dinero? El dinero es una bendición cuando lo utilizamos bien. Tantas historias que hay cuando ayudamos a las personas. Una muy graciosa de ellas, allí en el Congo, ayudamos a una señora que era viuda, se llama ella, no sé si sigue con vida, era muy mayor en ese tiempo, Ñabadé, que significa madre de dos,
porque había tenido gemelos, ¿cierto? Entonces así le pusieron, Ñabadé. Y Ñabadé siempre se la pasaba por allí caminando, recogiendo leña. No tenía mucho que cocinar, pero por fe, ¿cierto? Salía a recoger leña. Y nos gustaba ayudarla, pero ayudarla a veces significaba tener unos problemas, y el problema era que a Ñabadé le gustaba bendecirte después de que tú le ayudabas, y la forma en que te bendecía era escupiéndote las manos. Era una forma en que allá bendicen a los demás, ¿cierto? Entonces agarraba mis manos y me las escupía. La primera vez me quedé frío. No sabía si seguir ayudándola. Pero lo volví a hacer. Solo que esta vez le dije a Ñabadé, dale tu bendición a Merci, que era un niño que vivía con nosotros. Y tomó las manos de Merci y las bendijo también. Hermanos, cuando usamos nuestros recursos para ayudar a las personas, es de gran bendición, de gran bendición. El Señor pone en tu corazón impulsos bondadosos. ¿Te ha pasado, te aseguro? Ves una necesidad y sientes el impulso de atenderla. ¿Cierto? Sí. Cierto. Los pone el Espíritu en el corazón. Y a veces nos cuesta cumplir con estas cosas. Estaba en un aeropuerto en Chicago, iba para Canadá. Eso fue en el 2010, 2011. Y lamentablemente los agentes de migración me llevaron allá al cuartito donde llevan a las personas para interrogarlas. Hermanos, yo traía todos mis documentos en regla, todo bien, pero no sé. Simplemente no les caí bien, yo creo, ¿no? Y allá al cuartito, ¿cierto? Perdí mi vuelo y me dijeron, ni modo, tienes que viajar hasta el otro día. No te podemos dar hotel ni nada, a dormir en el aeropuerto. Tenía, hermanos, solamente $10 en mi bolsillo. $10. Y digo, ¿qué hago con estos $10? ¿Cómo? O me compro una cobija. ¿Sabes? Cobijas chiquitas que venden enrolladas en los aeropuertos, las han visto, ¿no? Híjole, ahí estuve batallando. ¿Cómo me compro la cobija? ¿Cómo me compro la cobija? Y finalmente decidí comprarme la cobija, que quería dormir bien. Así que me compré mi cobija con hambre y todo, me la puse. Y ahí estaba, ¿cierto? Durmiendo. Y me desperté. Y vi que no muy lejos de mí había una joven. Hermanos, literalmente temblando, sacudiéndose del frío. Sacudiéndose. No podía parar. Ella intentaba, no podía, estaba moviéndose así. Y yo la miraba y miraba mi cobija. Y ustedes saben cómo es el espíritu, ¿no? Dale la cobija, dale la cobija. Señor, no comí por mi cobija. Y el espíritu siguió allí. Hermanos, con todo el dolor de mi alma, créanme, y con un frío terrible, me paré, fui hacia donde estaba la joven, le entregué la cobija y nunca se me va a olvidar el rostro de agradecimiento de esa persona. Me dijo, thank you so much, casi con lágrimas en los ojos, hermanos. Ya no, después de que ella hizo ese gesto, me calentó el corazón. Ya no tuve que, no más cobija, ¿cierto? Luego empezó a salir el sol y me hice cerca de la ventana allí para agarrar unos rayitos, ¿cierto? Pero hermano, siempre que el Espíritu ponga en ti, ¿cierto? Esos impulsos bondadosos para ayudar a las personas, hazlo. No importa que tengas que sacrificar algo. Yo a veces he pasado de largo cuando el Espíritu ha puesto esos impulsos ahí. Ahí me tocaba ir a la ciudad, comprar cosas para la escuela que el Señor comenzó allí en donde estábamos como misioneros.
Y recuerdo que en el camino iba cargado, hermanos, de cosas para la escuela, para los niños allá. Y el lugar por donde iba era peligroso, así que tenía que caminar rápido. Y de repente veía gente pidiendo allí y yo traía dinero para darles. Y decía, pues que no puedo pararme, aquí es peligroso, aparte voy bien cargado. Y siempre que iba a la ciudad me excusaba con lo mismo. Hasta que el Señor me dijo, Ismael, piensa todo el sacrificio que yo he hecho por ti. Y tú no puedes bajar esas bolsas, meter tu mano en el bolsillo y darle algo a esa persona. Y ni modo. El Espíritu te convence, te da esos impulsos bondadosos, ¿cierto? Te pide que utilices el tiempo, tu influencia, el dinero, tu fuerza, tu salud, tus facultades mentales para su obra. La pregunta que debes de hacerte no es ¿cuánto he recibido del Señor?, sino ¿qué estoy haciendo con lo que Él me ha dado? Los talentos que se usan son los talentos que se multiplican. Si tú escondes tu talento, hermano, ese talento ahí se queda. Pero si tú lo utilizas, el Señor lo multiplica. El Señor no te va a pedir cuentas de lo que no te dio, sino de las cosas que te dio. Puede ser uno, pero si lo utilizaste para el Señor, bien, Él, cierto, te va a tener por un buen siervo. No sé si ustedes conocen la parábola de los talentos. Obviamente es una parábola muy conocida para todos nosotros. La parábola de los talentos allí en Mateo capítulo 25. Te invito a que abras tu Biblia y la busquemos y la leamos un poco. Versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14. El Señor estaba relatando esta parábola a sus discípulos. Después de que les dijo las palabras, velad, les dice, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Este hombre representa a Jesús, ¿cierto? Que se fue al cielo. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el tercero estaba contento porque iba a devolver ese talento que había escondido, ¿cierto? Resguardado bien para que nadie se lo robara, lo iba a poder devolver y estaba contento por eso, ¿cierto? Y luego dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros por lo menos, ¿cierto? Y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. ¿Saben quiénes son los banqueros? Hablando en el contexto de la iglesia, ¿cierto?
Cuando tú utilizas tus recursos, tal vez eres un hermano que no participa en la causa, no, en ningún ministerio, ¿cierto? Y dices, pues bueno, pues voy a ayudar con mi dinero por lo menos, ¿cierto? Y ahí estás ayudando a los ministerios, ¿cierto? Que una actividad de la iglesia, ahí estás tú apoyando. Eso es dárselo a los banqueros, que tú no estás haciendo nada con eso, simplemente entregándolo, y ellos se encargan de hacer que funcione, ¿cierto? Y dice el Señor, por lo menos se lo hubieras dado a los banqueros, ¿cierto? Pero ni eso hiciste. Saben, hermanos, nosotros trabajamos en la mejor empresa. Esta es la mejor empresa. Esta es la empresa que nunca va a quebrar. Es dueña de todos los recursos que existen. No le hace falta nada. El dueño nunca va a morir. Sus siervos y sus empleados tampoco. Esta empresa va a cumplir con sus objetivos, quieranlo ustedes o no lo quieran. Esta empresa va a quedar para siempre. Todas las demás van a terminar algún día. Coca-Cola, McDonald's, pónganle el nombre que quieran. La única empresa que va a quedar es la empresa del Señor. Y Él te invita a trabajar en ella. Te dice, éntrale. Mis prestaciones son las mejores. Yo te voy a tratar mejor que cualquier otra persona. Es más, te voy a dar las herramientas para que puedas cumplir con el trabajo. Nada más tienes que decidir hacerlo. Preséntate al trabajo. Pídeme ayuda. Y el Señor promete darte sus dones y sus talentos, e incluso la compañía de sus ángeles, para ayudarte a hacer esta obra. El Señor desea que estudiemos la mejor forma de hacer adelantar su obra y glorificar su nombre en el mundo. Él no quiere que tomes esta empresa de una forma ligera, como si fueran allí juegos de niños. Hermanos, yo se los he dicho algunas veces, las mejores empresas dedican tiempo, esfuerzo, los mejores pensamientos, ideas, creatividad para sacar eso adelante. ¿Por qué la empresa del Señor no? Tenemos que idear los mejores planes, tenemos que sacar tiempo a ser creativos, inteligentes, utilizar nuestros mejores recursos intelectuales, recursos físicos, todo lo que podamos para hacer que esta empresa progrese. Y si lo hacemos, hermanos, el Señor la hará progresar. Obviamente esto no es un asunto fácil, requiere sacrificio. Da miedo, como aquel hombre que fue a enterrar el talento, lo hizo por miedo. Pero hermanos, es mejor estar allí en el campo, jugando con el equipo, que echando porras desde la tribuna. Los estadios los han visto, ¿no? Repletos de gente. Ahí cantando y gritando. Pero los héroes, ¿quiénes son? Los que están ahí metidos, adentro. Y los que están afuera saben que dicen, pero cómo cometió este error, ¿no? Hasta son bien buenos para criticarnos desde allá lejos. A veces yo digo, pues ve, métete tú a ver si la vas a hacer mejor, ¿no? Hermanos, tenemos que estar en el juego, ahí metidos. Ahí nos quiere el Señor, no en la tribuna echando porras. Mira, mi hermano Sergio, qué bueno es. Y lo aplaude. No, tú tienes que estar con Él, trabajando al lado de Él, echándole la mano a los ancianos, a los ministerios, yendo a llevar el mensaje, ¿cierto? El Señor no te quiere en la tribuna, Él te quiere en el campo de juego. No importa si eres un jugador que anda en muletas, no le interesa eso. Él te va a hacer ganar con muletas, cojeando, como sea. Él te va a hacer ganar. Pero tienes que entrarle al juego, hermano. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, el ser humano se vuelve omnipotente.
Esto es palabras de vida del gran maestro. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Cualquier cosa que te pida el Señor, Él va a cumplirlas en ti, pero tienes que moverte. Muchos hay quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo. Realizan muy poco porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuvieran objeto definido por el cual vivir, ni norma que alcanzar. Los tales recibirán una recompensa proporcionada a sus obras. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esa conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. Si usted dice no puedo, no pueden, ¿cierto? Con mi papá discutimos todo el tiempo porque, ustedes saben, la gente mayor a veces pelea con la tecnología y a veces me está pidiendo favores y le digo, papá, pero tú puedes, yo no voy a estar ahí toda la vida. Tú puedes, me dice, yo no puedo. Y dice, pues no puedes porque dices que no puedes. Tienes que decir sí puedo aunque creas que no puedes y vas a ver que vas a empezar a poder, ¿cierto? Tú mismo te cierras las puertas. Si tú dices no puedo, ni modo, no puedes. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Lo único que tienes que hacer es entregarte en las manos del Señor, decir, aquí estoy dispuesto, Padre, haz conmigo lo que tú quieras. Y el Señor te va a utilizar. Con diploma, sin diploma, con doctorado, sin doctorado, con maestría, sin maestría, tartamudo incluso. Abrieron una convocatoria a vendedores de Biblias. Y la gente fue porque era buena la remuneración que iban a dar. Y entre ellos había un tartamudo, ¿cierto? Y cada semana tenían que reportar las ventas. ¿Y tú cuánto vendiste? 5 Biblias, bravo. ¿Tú cuántas? 10 Biblias, bravo. ¿Y tú tartamudo? 40. ¡Ah! Todos sorprendidos con el tartamudo. A la otra semana la misma historia. Hasta que ya le llamó la atención al jefe, ¿no? Porque pues, me tiene que dar su secreto para que yo pueda enseñar a los demás y pues nos vaya bien con la venta de las Biblias, ¿cierto? Y le preguntaron al tartamudo, oiga, ¿cuál es su secreto? Díganos, usted le va muy bien vendiendo Biblias. ¿Cuál es su secreto? Y dice, muy sencillo. Yo toco la puerta, me abren y les digo, si no me la compra, se la leo toda. Hermanos, no importa con qué defecto hayas nacido, el Señor es capaz de transformar eso en una bendición, de utilizarte para su causa, de ayudarte a poder expandir su reino. Eso es lo que Él quiere hacer. Así que no te escondas, no escondas el talento, el don que Dios te ha dado. Vienen los nombramientos, hermanos. Unos se van a esconder. No, yo no. Si el Señor te ha dado un don, un talento, no te escondas. Utilízalo para su obra. Y vas a ver que va a ser la mejor experiencia de tu vida. Dios te bendiga. Su misericordia. Señor, usted ha repartido dones, talentos, según ha sido su voluntad. Y estoy seguro que cada hermano aquí presente tiene algunos, Señor. Algunos 2, 3, pero nadie se queda sin uno, Padre. Dios del cielo, a veces nos da miedo utilizarlos. Pensamos que las personas nos van a rechazar, van a hablar mal de nosotros, lo vamos a hacer mal. Padre, disipe esos temores. Danos de su espíritu, Padre. Active esos dones, esos talentos
que el Espíritu está dispuesto a darnos, Señor. Que seamos valientes obreros suyos, fieles al llamado que nos ha hecho. Oro, Señor, por los nombramientos que vienen. Oro, Señor, por cada departamento, cada hermano que desea involucrarse, Señor, y a los que no, que ponga usted el deseo de hacerlo, Señor, también. Suplicamos nos acompañe, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.